Vamos a hacer aquí un ejercicio rápido, Luis, ¿cierto? Ahí yo creo que ya ves mi pantalla. ¿Cuántas horas al día trabajas tú, Luis? En promedio, 7 horas le Siete dedico al horas, trabajo. Ujú. ¿cierto? ¿Y Sí. cuántos días a la semana trabajas? 6. El domingo, pues obviamente sí pendiente por los lados, pero no es dedicado. 6 días, ¿cierto? Entonces tú trabajas, podríamos decir que 24 días al mes, 7 horas. ¿Cuánto da eso? 24 por 7. 24 por 7. Tú trabajas 168 horas al mes, ¿sí o no? ¿Cierto? 168 horas al mes, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, en teoría dispones tú para generar ventas mensuales. Entonces, la diferencia entre vender una propiedad y 10 propiedades al mes depende mucho del apalancamiento, ¿cierto? Entonces, el apalancamiento por hora invertida va a definir si yo estoy más cercano a una venta o a cero o a 10 ventas al mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo creo, hay dos maneras de vender propiedad raíz. Una es el uno a uno, ¿cierto? Y la otra es el uno a muchos. Yo, por ejemplo, estuve este fin de semana, estuve yo no sé si vieron una publicidad de este chico que se llama Juanpa Invierte de una aplicación que se llama Propiedad. Seguramente le salió. La de Realtor, Sí, sí, sí. la de Realtor. Ve, Laura, te estaba esperando por allá. Porque Yo iba ahí. ¿qué pasó? No, me salieron un montón de citas. Era Ay, de 9 a 12. vale la pena. Allá estaba Erika. Vale la pena. Yo Ah, creo qué bien. que, yo creo que lo que hemos hablado, esa herramienta puede ser una solución muy buena para ti. Bueno, entonces hay dos formas de vender propiedad raíz, el uno a uno y el uno a muchos, ¿cierto? El uno a uno es como, digamos, generando leads, atendiendo un cliente a la vez, yendo a hacer visitas, ese es el uno a uno, ¿cierto? Que es el asesor con el cliente de manera individual y el uno a muchos es a través de eventos como de lanzamientos. Entonces, Juanpa nos estaba mostrando que su récord el año pasado fue vender con un webinar 45 apartamentos en prelanzamiento, ¿cierto? Y se echó al bolsillo 280 millones en un lanzamiento. Ese es el modelo de venta uno a muchos. Y está el uno a uno, ¿cierto? Entonces, digamos que no es que en 45 minutos haya vendido, no es que en un webinar de 90 minutos, perdón, haya vendido 45 apartamentos. Lo que sucede es que él invierte unas horas, hay como hay una fase inicial de, digamos, de atracción al webinar, donde invierte unas horas. Después está el webinar, donde invierte otras horas. Y después está las llamadas uno a uno, ¿cierto? O sea, al final del webinar, lo que hace es que la gente que está interesada en el proyecto que está en lista cero, ya pues entran a un proceso uno a uno y aquí se invierte otras horas. Entonces, las ventas uno a mucho son los procesos de ventas que tienen más apalancamiento. Las que tienen menos apalancamiento son las uno a uno. ¿Por qué aquí hay mucho apalancamiento? Porque él con sus redes sociales puede convocar a muchas personas al webinar, ¿cierto? En un mensaje o en una publicidad. El webinar inclusive lo puede, no tiene que ser él el que dicte el webinar, puede ser, digamos, el director comercial del proyecto. Y las ventas uno a uno las puede hacer los asesores del proyecto, ¿cierto? Entonces, si tú le preguntas a Juanpa cuántas horas invirtió para ganarse 280 en comisiones, pues él diría, pues yo pensaría que él invirtió por ahí 10 horas de atracción al webinar, ¿cierto? Porque creo que el webinar ni siquiera lo dictó él.
Entonces, en 10 horas generó 280 millones. Si este ejemplo los ayuda a imaginarse qué es apalancamiento. 10 horas, resultado, 45 ventas, 280 millones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo contrario a apalancamiento? Pues, ¿cuál sería el otro lado de apalancamiento casi que cero o no existe? Las ventas uno a uno, ¿cierto? O sea, sale uno con un cliente todo el día, 10 horas, y al final no compra, ¿cierto? Aquí hay muy poquito apalancamiento. ¿A quién le ha pasado que ha salido todo el día con un cliente y al final nunca compró nada? Aquí nadie. Yo A sé que todos, sí. todos A nos ha pasado. todos, A ¿sí o qué? todos. A todos, ¿sí o qué? Total. Entonces, lo interesante de las ventas uno a mucho es que tiene mucho apalancamiento, ¿cierto? Las ventas uno a uno no. Entonces, volviendo a la pregunta de Luis, ¿cierto? Entonces, si yo estoy analizando un proceso de uno a uno, de ventas uno a uno, donde sé que el apalancamiento es mínimo, entonces debo buscar optimizar el tiempo del proceso de venta uno a uno. ¿Qué es lo que pasa cuando yo atraigo un lead para hacer ventas cruzadas? Que digamos que venderle, pues yo no sé, esto ustedes lo saben más que yo, pero vender el apartamento que estoy promocionando el anuncio, es más, ustedes me pueden ayudar a acotar este número. Vender el apartamento que estoy promocionando en el anuncio, digamos que me puede costar 5 horas de mi tiempo. Pero vender un apartamento que no tengo pues que no es el que estoy promocionando en el anuncio, me puede costar cuánto tiempo más, 2 o 3 veces más mientras se lo encuentro. Luis, ¿para ti es más fácil vender el apartamento que tú tienes en exclusiva y que estás anunciando o buscarle un apartamento a esa misma persona que llegó por ese anuncio y que no tienes en tu inventario y lo tienes que encontrar a través de un colega y de pronto ni siquiera existe el apartamento? ¿Cuánto tiempo te toma el camino uno versus el camino 2? No, con lo que está explicando, claro, es enfocarse en el inmueble que está usando, que estamos promocionando. Ahí también sería ya valioso mirar una vez en el texto se coloque lo que de no tener ascensor, cómo nos funciona la campaña. Y eso también nos puede orientar sobre qué, o sea, cómo identificar en qué inmuebles de nuestro inventario hacemos inversiones en estas campañas. Exacto, Pero, pero cuando lo tú, que dices de, claro, pues sí, para que de pronto atraer un cliente si uno no tiene el inventario o el inmueble similar. exacto, pues si digamos que un proceso de venta te tome 5 horas, pues desde que de invertidos con el cliente, pues por ejemplo, si fueran 5 horas, con un inmueble que tienes en inventario, ¿cuántas horas adicionales le sumarías con un inmueble que no tienes en inventario? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o sea, esto inclusive es las horas adicionales encontrando ese inmueble que no tienes aún, es totalmente, es un incógnito, ¿cierto? Así como te puede tomar 20 minutos, te puede tomar 5 horas, ¿cierto? Entonces, volvamos al principio, tienes 168 horas al mes. Si te la pasas mitad del tiempo buscando inmuebles que no están en tu inventario, entonces realmente, si nos comparamos contra un asesor que se dedique estrictamente a vender lo que tiene en inventario, ese asesor tiene la, tiene doble capacidad para vender, o sea, tiene el doble capacidad de venta porque está siempre enfocado
en trabajar con clientes que están buscando lo que él quiere. Entonces, no te estoy diciendo pues que nunca vendas, nunca hagas venta cruzada, pero es más fácil invertir el doble en Facebook Ads para atraer el cliente que se puede acomodar con el inmueble que tú tienes. Eso es escalable porque simplemente es pagarle más a Facebook versus ser tú el que le busca un requerimiento a un cliente, ¿cierto? Entonces, esto lo escuché hace poco, pues, pero me pareció un test que todos emprendedor debería hacer, es que lleve un registro de lo que hace cada 15 minutos durante una semana, inclusive un mes. Y cuando uno hace ese registro, empieza a entender qué actividades generan demasiado valor para el negocio y qué actividades no, y le ayuda a uno a hacer renuncias y decir como que definitivamente esto nunca más lo voy a volver a hacer porque estas actividades dependen 100% de mi tiempo. En cambio, por otro lado, hay actividades como que generar el doble de leads no dependen de tu tiempo, dependen de simplemente gastar el doble en pauta, ¿cierto? Entonces, muy pocos se sientan a diseñar cómo invertir y sacarle el máximo provecho a las 168 horas que permanecen activos durante el mes. Y cuando uno hace un análisis aquí detallado de estas 168 horas, empieza a darse cuenta que vender uno a uno es la actividad de menos apalancamiento y que vender uno a muchos es la actividad de más apalancamiento. Y yo pues tengo la oportunidad de hablar con muchos agentes inmobiliarios, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Y ahí quiénes son los agentes inmobiliarios o clientes míos o estudiantes míos, voy a decir así porque es fácil de entender, los más ricos, ¿cierto? Y son los que venden uno a muchos, son los que aprendieron a vender así, porque se dieron cuenta que la venta uno a uno hay muy poquito apalancamiento y la venta uno a muchos tiene todo esto que les mostré ahora y es que uno se puede apoyar en más personas, ¿cierto? Entonces, quería decirles esto porque muchos pasan la vida entera vendiendo a uno y pues me incluyo a mí. Yo hasta hace poco, hasta hace 2 años, todo mi sistema de ventas era uno a uno y desde hace año y medio empecé a aprender el sistema de ventas uno a muchos. Y Luis, tú estuviste en el taller donde al final, ¿te acuerdas que al final yo hice la oferta de comprar un taller y como 15 compraron en 15 minutos? Sí, Sí, que señor. tú fuiste uno de ellos. Otra forma de haber hecho esa venta pudo haber sido haciendo 15 llamadas individuales con cada uno para venderles el taller de 166.000 pesos. Eso me hubiera costado 15 horas, pero como lo hice de manera grupal en una sesión de 90 minutos, me costó 2 horas hacer las mismas 15 ventas. Sí, sí es el factor de apalancamiento que tiene esta forma de vender. 15 horas versus 2 horas. Mismo resultado casi que en un 15% del tiempo. ¿Sí? Entonces, cada que estés como analizando esa pregunta que me hiciste hace un momento de que no importa porque puedo recibir más clientes, ponlo bajo la lupa de tiempos y apalancamiento y optimización de procesos, ¿cierto? Si tienes ese filtro claro, va a ser más fácil decidir tus próximas 8 horas en qué las vas a invertir, ¿cierto? Tus próximas 7 horas, perdón, porque cada que te levantas, tú tienes al ser dueño de negocio, tú decides en qué te inviertes esas 7 horas que vas a tener en el día despierto. Entonces, la diferencia entre un agente que vende 10 propiedades al mes y uno que vende 0 una es porque sabe muy bien qué actividades son las que tienen más apalancamiento. ¿Está bien?
ahí me extendí un poquito, pues, pero es algo que he notado en el 95% de los agentes y por eso me estoy entrenando yo personalmente mucho en los eventos uno a muchos para enseñarles a ustedes a través de la mentoría cómo vender uno a muchos. Y por ejemplo, con sistemas, Laura, como lo de propiedad, vas a tener, pues aquí le va a hacer publicidad a lo de Juanpa. Vas a tener acceso a 16 constructoras al inventario en tiempo real, ¿cierto? Que yo sé que eso es todo un dolor de cabeza saber qué hay disponible y qué no hay disponible, entonces, y hacer esas negociaciones y entrar como con tener como acceso a todas esas inmobiliarias, perdón, a todas esas constructoras, se puede demorar un tiempo importante hacer todas esas alianzas. Pero con PropiApp ya te dan todo eso y no te cobran una comisión, simplemente uno paga una membresía como de 130.000 pesos por tener acceso a esa relación con las constructoras y a la información en tiempo real. Entonces yo dije, yo siento que aquí veo un aliado para las personas que trabajen conmigo en mentoría porque les puedo enseñar a hacer eventos para vender lista cero, para apalancar más su tiempo. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Hola Ana, buenos días, ¿cómo estás? Hola Ángel, buenos días. Ahora te saludé, pues no me escuchaste. Hola Alejandro, buenos días. Sí, aquí estoy. Muchas Hola gracias, Juan, Alejandro. buenos días. ¿Cómo se llama la aplicación? Propiedad. Se llama Propi, se la va a escribir acá, Propi, que todavía me toca escribir con el mouse, pero ya el lunes me llega un lapicerito. Mira, no sé si lo escribí bien ahí, Propi App. Dale una miradita que me parece que puede ser el puente más fácil a, pues como a sumar a su proceso de ventas el uno a muchos. Pues yo no les estoy como recomendando que abandonen las ventas uno a uno, pero el modelo híbrido es como el que les va a generar mayor apalancamiento. Porque seamos honestos, uno no puede hacer eventos todos los días, ¿cierto? Uno no puede hacer eventos todos los días. Hola, Laura. Alejo, ahí me surge una pregunta muy grande porque, bueno, tú sabes en lo que estamos. Y digamos que hoy, pues en mi caso, sabes bien que mi columna vertebral son los usados y por eso estoy tan enfocada en una zona de la ciudad como para ser más eficiente dentro de este tema de ser productivos. Pero no sé si a los compañeros les pase, pero a mí sí me surgen muchas dudas en su momento de cómo optimizar esas 7 horas para responderle a dos dioses, que es el tema claro, el tema de los proyectos que es sumamente atractivo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en menor escala con constructores, sobre todo en este lado de Belén, Laureles y Conquistadores, y he visto los frutos desde el año pasado, como que empecé a mirarlos como, con más familiaridad. Y por eso he estado como en esos dos caminos, ¿cierto? Dividí mis dos Instagram para hablarle como a dos públicos diferentes, pero en este momento lo estoy metiendo un poquito más de ganas al usado, entendiendo muy bien lo que estás hablando del tema del uno a uno y uno a muchos. ¿Cómo lograr como ese equilibrio o ese porcentaje de energía, de tiempo? Porque al final uno como agente dice, no, es que si me está dando mayor resultado este camino, entonces voy por este otro. Y es un punto de hacer una transición bueno. Entonces, ¿tú qué recomendarías en ese punto los que estamos en este mismo camino? Sí, a mí de una palabra que me van a seguir escuchando hablar mucho es apalancamiento, ¿cierto? O sea, la diferencia entre vender 0, 1 y 2 y vender 5 o 10 propiedades al mes va a ser apalancamiento, porque el día no tiene más de 7 horas para la mayoría, ¿cierto? Hay gente que de pronto trabaje 10 horas, 12, pero para la mayoría no tiene, digamos, 7 horas que uno, 7, 8 horas, ¿sí o qué? Entonces, digamos que conociendo pues bien tu proceso, tú te estás enfocando en Laurel Estadio Conquistadores, ¿es cierto? Laureles, Conquistadores y Belén.
Laureles, Conquistadores y Belén, ¿sí o qué? Entonces, aquí tienes los propietarios, ¿sí o qué? Ahí están los propietarios, digamos, ese es un público de mucho valor para ti, ¿cierto? Acceder a esos propietarios para tener en exclusiva esas propiedades, ¿cierto? Pero aquí también hay inversionistas, ¿sí o qué? Aquí sí o sí hay personas que quieren invertir. Y digamos que afuera de bueno, y aquí también hay compradores. Compradores. O sea, que hay en Laureles, Conquistadores y Belén hay 3 avatar. Hay propietarios, hay inversionistas y hay compradores. ¿Me falta alguno? No, bien. Sí, ok. Y afuera de este radio, ¿cierto? Afuera de este radio están personas, pues compradores interesados en LSD, ¿cierto? Y también hay inversionistas y también hay colegas, ¿cierto? Ah, bueno, sí, me faltó uno acá, que son los colegas. Sí, ok, ese también es un avatar. Entonces, digamos, el camino me ha ido mostrando es que si para coger compradores, propietarios y compradores dentro de esta zona, o sea, compradores afuera de LSB, propietarios dentro de LSB y compradores dentro de LSB, la forma más fácil de identificarlos es con anuncios. Sí, ok. Es la forma más fácil de identificarlo. Entonces a estos llegamos con anuncios. Pero sí o sí, cuando estamos atrayendo estos con anuncios, estos personajes, los inversionistas y los colegas dentro del SB y afuera del SB se van a dar cuenta. Entonces yo lo que estoy viendo y el camino me está mostrando que con estos hay un potencial gigante de crear una comunidad, ¿cierto? A la que yo le pueda aportar valor hoy y durante los próximos 50 años. Entonces, todo lo que sea comunidad, inmediatamente se convierte en una oportunidad para crear eventos uno a muchos, ¿cierto? Entonces, como que este descubrimiento, pues trabajando con ustedes, me ha llevado a pensar, pues como a concluir lo siguiente. A mi comunidad les puedo crear, pues les puedo generar eventos, digamos, mensuales, ¿cierto? Entonces aquí hay mucho apalancamiento, ¿sí o qué? Y al resto que no son, que son, digamos, los compradores y propietarios, aquí dice comunidad. Y a lo que son compradores y propietarios, este trabajo sí es más como uno a uno, ¿cierto? Por ahora, pues lo que he descubierto. Y aquí hay menos apalancamiento, ¿cierto? Pero en todo negocio, Laura, sí o sí está compuesto por actividades de mucho apalancamiento y actividades de poco apalancamiento, ¿cierto? O sea, cuando yo hago un webinar, estaba haciendo algo de mucho apalancamiento, pero cuando estaba haciendo una llamada uno a uno con alguien que alguien que agendó una llamada conmigo para la mentoría, que es una venta uno a uno, ahí hay muy poquito apalancamiento porque estoy atendiendo un cliente a la vez. Entonces, la estructura, digamos, a largo plazo que yo le recomendaría a un asesor inmobiliario es crear comunidad con estos avatar, colegas e inversionistas, y seguir vendiendo uno a uno con compradores y propietarios.
pero la suma de estos dos, de los eventos más 1 a 1, me va a permitir tener un negocio de mucho apalancamiento con los eventos y de poco apalancamiento con el 1 a 1. ¿Por qué el 1 a 1 es importante? Porque el mes tiene 30 días, ¿cierto? El mes tiene 30 días. Los eventos normalmente funcionan así, ¿cierto? Son cosas que pasan un día y ya, ¿cierto? Tú no puedes hacer eventos todos los días, todos los días, todos los días, no, te fatigas, pues te mueres, te da un infarto. Entonces, para que las ventas no sean así, por digamos si haces 2 eventos al mes o un evento al mes, entonces lo que hacemos es que hacemos el 1 a 1. Este es el 1 a 1, poco apalancamiento, más estos picos que son los eventos, hacen que al final los resultados yo pueda pasar de una venta al mes a 4 ventas o 10 ventas, ¿cierto? Sí tiene sentido o fui muy técnico. Sí, no, vas bien. Muy bien. El problema es que construir esto requiere consistencia, mucho foco, y lo digo es porque eso es lo que estoy creando yo en mi negocio, ¿cierto? Eso es lo que estoy creando yo en mi negocio y esto me ha exigido convertirme, o sea, yo ya soy muy militar, o ¿cómo se dice? Sí, o sea, yo soy muy juicioso, yo soy mi propio jefe así como ustedes, entonces evito mucho distracciones, me mantengo como con mis metas del día claras para poder construir esto que al final esto se convierte en un sistema, ¿cierto? Un sistema predecible. Pero no, pues la mayoría no tienen como la consistencia, parce, todo se reduce a eso. O sea, puede que arranquen, pero cuando se ponen las cosas difíciles, tiran la toalla y vuelven y caen en el 1 a 1, ¿cierto? O sea, hacer ventas 1 a 1 es lo más fácil, pero hacer todo este sistema completo requiere convocar, aprender a salir en cámara, aprender a crear marca personal, aprender a a mantener a la gente conectada en los webinars. Fíjate que en estos días me pareció súper bacano, pues que el webinar que hicimos hace como 2 semanas duró 4 horas y había 20 personas conectadas. Luis, tú estuviste en este, ¿cierto? Había 20 personas conectadas y las 20 personas se quedaron conectadas las 4 horas o 3 horas y media, ¿cierto? Entonces, eso no fue que yo nací con un don de oratoria o algo, sino que fue algo que fui entrenando, fui aprendiendo pues de mis mentores. Entonces, esto es el camino a vender 10 veces más, pero toma tiempo. Lo más rápido es vender 1 a 1. ¿Cierto? Digamos que desde el día 1 donde uno empieza a vender brownies, está vendiendo 1 a 1 desde el colegio. Pero ya vender eventos sí es una habilidad que te va a tomar un poquito más de tiempo en desarrollarla, pero muchos nunca van a llegar ahí porque simplemente no tienen esa consistencia. John, adelante. No, Laura, perdón. Primero Laura, que tenía primero la mano levantada. No, era la pregunta anterior, dale. Bueno, John, adelante. Bueno, yo estoy viendo este tema de los webinars y de las comunidades, pero ¿qué posibilidad hay que podamos nosotros o que pueda uno lanzar para su zona de influencia, para su zona en la que se está posicionando, lanzar un webinar para buscar interesados en comprar? O sea, no netamente como una comunidad, porque todavía no la tenemos, pero hacerla como abierta, no sé, hacer una convocatoria abierta, no sé hasta qué punto eso sea posible. No, es totalmente posible y voy a repasar aquí lo que dije hace un momento. Los compradores, sí, digamos que vamos a hacer tu dibujo. Este es Soacha, ¿cierto? Tú estás aquí ¿cómo es? En Camino Verde. Ciudad Verde. Ciudad Verde, digamos que este es Ciudad Verde, ¿cierto? Sí. Entonces, los compradores de Ciudad Verde están acá adentro o están
acá afuera, ¿cierto? Y Sí. acá afuera típicamente es como en un radio de 10 kilómetros. ¿Sí o qué? Sí, O pueden estar en cualquier parte del mundo, pues, ¿cierto? Esto puede ser Hong Kong, Singapur. Entonces, las personas que están en este espacio es difícil, pues, de ubicarlas, ¿cierto? Porque no pues puede que estén en Miami, no, o sea, literalmente pueden estar en cualquier parte del mundo. Pero ubicar estos que están en un radio de 10 kilómetros, pues sí es más fácil, es lo que les he venido yo enseñando en estos espacios. Y están también los que viven en la zona, ¿cierto? Entonces, esa comunidad digamos que para hacer esos eventos, mm, o sea, hacer una comunidad de gente interesada en comprar en Soacha me parece que te puede salir muy costoso, pero hacer una comunidad de inversionistas y colegas que tienen clientes que de manera frecuente invierten en Soacha, esa sí es una comunidad que puede persistir en el tiempo, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos creando esa marca personal en la mentoría, John, yo te voy a dar como las herramientas para que vayas haciendo esa transición del uno a uno al uno a muchos, ¿cierto? Entonces, en este momento tú y yo estamos todavía como trabajando en el uno a uno, ¿cierto? Esta parte del uno a mucho todavía no la hemos trabajado. Pero cuando estemos trabajando en el uno a mucho, digamos que yo te voy a guiar en traer las personas adecuadas a esas comunidades y esa comunidad típicamente se va a ver reflejada en un grupo de WhatsApp como el mío, ¿cierto? En el grupo de agentes digitales, hoy hay como 600 personas ahí, pero si tú miras las personas que están ahí, pues ustedes no pueden ver eso, pero yo sí, porque eso no es público. Si ustedes miran las personas que están ahí, el 97% son agentes inmobiliarios. Entonces, he hecho un trabajo como bueno en que las personas que estén ahí sean agentes inmobiliarios. En cambio, en mi Instagram, que tengo más o menos 5.300 seguidores, yo pensaría que más o menos un 20 o un 30% son agentes inmobiliarios que se dediquen a esto. El resto pensaría yo que son personas que están considerando ser agentes inmobiliarios, ¿cierto? Entonces, lo que me he dado cuenta es que las comunidades de más valor para mí va a ser la de WhatsApp. Entonces, cuando estemos construyendo la comunidad tuya, John, debemos lograr crearles una ruta sencilla a esas personas que van a estar expuestas a tu pauta cuando estemos ofreciendo un inmueble, a esos, digamos, crearles un puente a que lleguen a tu comunidad de WhatsApp, ¿cierto? Y esa comunidad va a ir creciendo de a poquito, de a poquito, a poquito, a poquito, y cuando menos piensas, ahí vas a tener 100 inversionistas o 150 colegas interesados, combinado con inversionistas interesados en comprar en la zona donde tú ya eres fuerte, ¿cierto? Entonces tú te vuelves como el informante de la zona, el que le reporta a esos inversionistas, a esos colegas qué es lo que está pasando, qué oportunidades hay nuevas, vas a tener, digamos, un buen inventario en esa zona, entonces te van a tener en cuenta para todas las oportunidades que, especialmente de los colegas. Entonces, eso lo vamos a ir creando en paralelo, ¿cierto? Pero si te das cuenta, eso no se crea con hundir un botón, eso es una estrategia más a mediano y largo plazo. ¿Sí, sí tiene sentido lo que te dije, John? sí, completamente claro, te agradezco, Leandro. Por eso es complejo, ¿cierto? O sea, créeme que no es sencillo. O sea, vender uno a uno, eso con un anuncio, hermano, eso le empiezan a escribir a uno y empieza uno a hablar por WhatsApp y pasa una llamada y agenda visitas. Eso es lo que ustedes ya han hecho, digamos, hasta hoy. Pero cuando uno ya dice, bueno, ¿cuáles son las actividades de mayor apalancamiento? Busque por donde quiera y todos los caminos llevan a las ventas a través de webinars. Y con constructoras, ¿cierto? Entonces, me gustó mucho haber ido a lo de propiedad porque yo dije, listo, para cualquier estudiante mío que me diga, no, pero es que yo no tengo alianzas con constructoras,
yo no sé cómo empezar a trabajar con ellos. Adivinen qué les voy a decir ya. Existe un mecanismo que se llama PropiApp y eso lo que hace es que te crea esas alianzas instantáneamente y lo único que hay que hacer es pagar la mensualidad, que son como 130.000 pesos. Y ya, y ahí tienes acceso en tiempo real al inventario de las constructoras. Entonces, pero bueno, hoy me salí, espero no me haya salido mucho por las ramas, pero todo esto es de mucho valor, sobre todo para los que están pensando pues a mediano y largo plazo. No sé si tienen alguna otra duda por ahí.